sexual. Como declaré ante ustedes, el daño causado a mi madre y a mí por las violaciones que hemos venido sufriendo hace más de 20 años y la impunidad en la que éstas se mantienen no nos han permitido cerrar el ciclo de violencia y recuperar nuestra vida. Reitero que hoy estoy frente a este alto tribunal, el más importante de nuestra región, porque creo en el poder transformador de la justicia. Una justicia que espero ustedes me ayuden a alcanzar y que además espero pueda contribuir a la transformación de la vida de otras mujeres periodistas que se han visto sometidas a la violencia en todas sus formas, por el solo hecho de hacer su trabajo, además de las miles de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Por cuestiones de tiempo voy a concentrarme en 3 de las reparaciones que por medio de mis representantes solicité a esta Corte. Abordar en primer lugar la investigación y sanción de todos los niveles de responsabilidad y la adopción de garantías de seguridad para mi madre y para mí. En segundo lugar, el cierre y resignificación de la cárcel La Modelo. Y por último, la adopción de medidas para la investigación de amenazas en contra de periodistas y la producción de datos oficiales sobre violencia contra las mujeres y la prensa. La búsqueda de justicia es la principal razón por la que estoy hoy frente a ustedes. Lo que pido es que se le ordene al Estado colombiano romper el pacto de impunidad que ha rodeado mi caso por casi 21 años. Asimismo, que esta honorable Corte ordene que se investiguen diligentemente todas las vulneraciones a mis derechos, se establezca la necesidad de agotar las investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de los mismos, incluyendo a los agentes del Estado, a esos intocables del poder. Para ello, considero que es esencial investigar la relación entre las redes de criminalidad, cuyo funcionamiento en la cárcel La Modelo fue denunciada a través de mi trabajo periodístico, con los hechos de amenazas, intimidación, agresiones, tortura y violencia sexual que sufrí y que aún lo sigo sufriendo en la actualidad. Además, reitero que aunque continúo recibiendo amenazas al día de hoy, solo yo cuento con medidas de protección y no mi madre, quien también está en riesgo. Por eso, reitero a la Corte que quisiera que adopte medidas de protección a mi favor y a favor de mi madre y ordene al Estado su mantenimiento hasta en tanto no se compruebe la desactivación del riesgo al que estoy sometida y los hostigamientos y todas las amenazas que sean debidamente investigadas y sancionadas. En segundo lugar, considero esencial que la Corte ordene al Estado colombiano cerrar y reivindicar el espacio físico de la cárcel nacional La Modelo. En Colombia ya se ha discutido la necesidad del cierre de este centro de reclusión en diversos niveles, lugar que simboliza la concentración del crimen y la impunidad y no el de la resocialización. Incluso el gobierno considerar el cierre de esta cárcel y señaló que este debería pasar a ser un símbolo de lo que nunca más se debe repetir. La mejor reparación para una víctima sería la transformación de un lugar que evoca el horror en un espacio de memoria y resiliencia. Allí empezó este ciclo de terror, mucho antes de mi secuestro, y es justo que este dolor individual, que se convirtió en un símbolo colectivo de impunidad, se cierre. Y me refiero a clausurar la cárcel La Modelo, donde se han cometido por décadas todos los tipos de violaciones a los derechos humanos. Que se cierre este lugar, sinónimo de la barbarie, y le dé campo a darle reparación a las víctimas y la construcción de memoria sobre los pasos que como país y sociedad no podemos volver a andar. Pero además es necesario tomar en cuenta la dimensión del silenciamiento que se pretendía obtener con las violaciones cometidas en mi contra. La investigación periodística que adelantaba amparaba cientos de violaciones a derechos humanos. Con mi secuestro, tortura y violencia sexual, se intentó evitar que esto saliera a la luz. Se frenó la posibilidad de cientos de víctimas pudieran visibilizar sus dramas a través de las publicaciones periodísticas que yo hacía. Que se pudiera evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían dentro de esta cárcel. Se silenció a la prensa y se le negó a la sociedad colombiana conocer la verdad de estas violaciones. Por ello, cerrarla y transformarla en un espacio que devuelva derechos a los silenciados y al más de 500.000 de mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia es una medida posible y justa.
La resignificación de lugares donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos no es algo novedoso, ni en Colombia ni en el mundo. Como dijo la perita Ana María Reyes, al reclamar lugares de violencia con el propósito opuesto de reconciliación y curación, estos lugares de conciencia aprovecharán la carga afectiva traumática y la revertirán. Al hacerlo no se busca borrar la historia o la memoria de estas atrocidades, sino transformarlas en espacios seguros para el ejercicio democrático inclusivo de la sociedad. Algunos ejemplos de este tipo de espacios los encontramos en el ESMA, en Argentina, el Memorial de Resistencia de Sao Paulo, Brasil, y Villa Grimaldi, en Chile. Finalmente, como lo hice oportunamente por escrito, solicito a la Corte ordenar al Estado colombiano la publicación de datos desglosados sobre la violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esto debido a la ausencia de datos e información oficiales sobre estos temas que podrían ayudar a comprender los obstáculos y vacíos para acabar con estos círculos de impunidad y repetición. Además, es necesario que se fijen parámetros concretos para la investigación eficaz de las amenazas, particularmente en relación con las detalladas en esta audiencia. En Colombia y en el mundo entero se nos ha dicho a las mujeres de todas las formas posibles que somos propiedad de alguien y que se nos debe corregir y que se nos debe castigar para que seamos correctas. Una de esas formas es la violencia sexual, que en Colombia alcanza el 98% de impunidad probada por diferentes organizaciones. Por esas víctimas y sobrevivientes no es hora de callar.